Vimos previamente cómo podemos organizar los datos que corresponden a dos variables, tanto en tablas de frecuencia bimodal o como distribuciones conjuntas. Podrías llegar a pensar que organizar nuestros datos en este tipo de tablas implica una relación directa. Por ejemplo, vimos previamente el ejemplo de las personas que pierden peso relacionado a cuánto tiempo duermen. Pero no necesariamente estamos diciendo que el dormir más implica que pierdas más peso. Con esto, te voy a platicar en esta clase acerca de la correlación contra la causalidad. La correlación es un término en estadística que nos permite identificar las gráficas entre dos distribuciones y ver qué tan parecidas o no lo son. Sin embargo, no siempre implica que una de las dos variables actúe directamente en la otra. Me explico. Vamos a ver unos ejemplos en la liga que te dejo en los recursos de abajo. Ya que abriste la liga que te compartí en los recursos, te voy a enseñar 3 ejemplos que me parecen muy curiosos para hacer el punto de que no siempre correlación implica causalidad, pero más adelante seguiré con la causalidad. Entonces, en esta página hay gráficas de distintas distribuciones comparando dos variables entre sí. Mi primer ejemplo, que me parece muy curioso, es la venta total que se generó por Arcade en Estados Unidos contra los doctorados que hubo en ese mismo año. Puedes notar que se comportan bastante parecido a lo largo del tiempo. Sin embargo, no te puedo decir que si tienes un Arcade y generas demasiadas ventas, automáticamente vas a tener un doctorado en Computer Science. ¿Estás de acuerdo? Otro ejemplo que me pareció muy curioso es este: el consumo de queso mozzarella comparando la cantidad de doctorados de ingeniería civil. De igual manera, tampoco podemos implicar que si yo consumo 1 kilo de queso mozzarella, automáticamente voy a ser candidata para este doctorado, ¿cierto? Vamos a cerrar con el ejemplo que encuentro más curioso: el consumo de pollo en Estados Unidos contra las importaciones de petróleo del mismo país. Podemos notar que sus distribuciones se asemejan bastante, pero eso no implica que si el país consume más pollo, automáticamente Estados Unidos va a importar más petróleo, ¿cierto? Con estos ejemplos, quiero que te quede un poquito más claro que aunque identifiques dos gráficas de dos distintas distribuciones que estés comparando, no necesariamente implica que una causa impacto en la otra, o viceversa. Por ejemplo, algo que sí sabemos que puede ser correlacional y que además es causal es a menores horas de sueño, mayor cansancio puedes sentir, ¿cierto? Eso sería algo que podríamos explicar como causal y correlacional. Entonces, espero estos ejemplos te hayan quedado un poquito más claros y cuéntame en los comentarios algún otro que se te ocurra que estén correlacionados, pero no sea necesariamente una causa, o viceversa, algo que realmente cause variación directa entre ellos y que además estén correlacionados. Nos vemos en la próxima clase. Ya vimos en las clases anteriores cómo puedes tabular y comparar dos distribuciones en una tabla bidimensional y la diferencia entre los conceptos de correlación y causalidad. En esta clase me gustaría entrar más de lleno a explicarte qué son los gráficos de dispersión y darte una pequeña introducción a lo que significa regresión. Por ejemplo, un gráfico de dispersión es básicamente tabular cada valor correspondiente a una variable contra otra. Por ejemplo, si queremos comparar la cantidad de ventas en un año contra la cantidad de dinero que representaron estas ventas. Si te fijas en estos 4 gráficos que te estoy presentando y te enfocas en los que están del lado izquierdo, podrás darte cuenta que si dibujamos una línea que acerque lo más posible los puntos, podríamos identificar una tendencia. En la parte superior hay una tendencia a ir hacia arriba y en la parte inferior hay una tendencia a decrecer. Sin embargo, los gráficos de la derecha no nos muestran tanta relación entre estos valores. Estos son gráficos de dispersión y la línea que te comentaba puede ser una línea de regresión. Esto nos ayuda para identificar tendencias e identificar y poder predecir de qué forma van a ir o no nuestros datos referente a dos variables. Ya que te platiqué un poco más respecto a qué son las gráficas de dispersión y cómo podemos identificar tendencias con líneas de regresión, te voy a platicar un poco más respecto a la descripción de la tendencia que podemos encontrar.
En esta nos tenemos que enfocar en 4 puntos: la forma, su dirección, la fuerza y los valores atípicos. La forma es básicamente qué forma toma mi línea de regresión al intentar asemejar los puntos dentro de mi gráfica. Puede que encontremos, como en los ejemplos pasados, una línea recta, o puede que nuestros puntos hagan más una parábola o cualquier otro tipo de curva. A esto me refiero con la forma. La dirección es hacia dónde va mi tendencia. Cuando mis ventas están creciendo, significa que mi tendencia va hacia arriba o es una tendencia positiva. Y cuando estamos viendo nuestra línea o curva ir hacia abajo, es una dirección negativa. Respecto a la fuerza, me gustaría que lo pensaras acerca de qué tan acercados o alejados se encuentran los puntos ya que grafiqué mi línea. Y los valores atípicos, como vimos en clases anteriores, son aquellos que están muy alejados de mi conjunto. Si yo tengo una línea de tendencia dentro de una gráfica de dispersión con una fuerza débil, significa que la mayoría de mis puntos son valores atípicos. En cambio, cuando tengo una línea de tendencia con una fuerza grande, significa que la mayoría de estos están cercanos a la tendencia, por lo que puede que tenga pocos valores atípicos. Para que te quede más claro lo que te acabo de explicar, te voy a mostrar visualmente la diferencia entre gráfico de dispersión y la línea de regresión. Para esto, primero voy a entrar a la forma. En esta gráfica, quiero que te fijes que mis puntos pertenecen a una gráfica de dispersión. Podemos notar que existe una cierta relación entre los mismos y podemos unirlos con una línea. En este caso es una línea recta y este tipo de correlación es una correlación lineal. Si tuviéramos este otro ejemplo en los cuales mi conjunto de datos se comportan más como la mitad de una parábola, podemos decir que nuestra correlación es directamente parabólica, ya que la forma que toma mi línea de regresión es una parábola. Sin embargo, pueden existir casos en los cuales no exista un tipo de relación identificable con una línea, por lo que para este tipo de gráfico de dispersión no hay correlación. Es una conclusión mucho más fácil. Respecto a la dirección, como te comenté al principio de esta clase, es identificar hacia dónde va mi tendencia, si va a crecer o si va a decrecer. En estos dos gráficos quiero que veas que tengo dos líneas de regresión rectas. Sin embargo, en la primera estoy demostrando una dirección positiva o creciente y en la segunda una dirección negativa o decreciente. Existe regresión y existe relación entre esas variables. Es lineal, pero una crece y la otra decrece. Para la fuerza y los valores atípicos, como te mencioné previamente, es qué tan separados o acercados están de mi línea mis valores. En este caso, para la línea superior, podemos ver que nuestra línea de regresión representa una fuerza muy amplia, ya que la mayoría de mis puntos están cercanos a ella. Pero para el ejemplo de abajo, hay muchos valores atípicos, entonces la fuerza es más débil. Pero vamos a realizar un ejemplo en Excel para que te queden más claros estos datos. Ya que abrimos el archivo de nuestro proyecto, dirígete a la hoja de gráficos de dispersión. En esta tenemos una nueva tabla. En la misma hay distintos valores que se hicieron para un estudio del nivel de felicidad por país. En este, intentaron asignar un score de felicidad tomando en cuenta diferentes valores, como el Producto Interno Bruto, si el país cuenta con apoyo social, la esperanza de vida promedio de los habitantes, etc. Para este ejercicio, vamos a generar las gráficas de dispersión comparando dos variables contra el score de felicidad, para ver si son relativamente parecidas o si influye directamente o no. Pero recuerda, como vimos en la clase pasada, no siempre correlación implica causalidad. Entonces, yo te dejé en esta hoja los valores agrupados para que sea más fácil de leer. Vamos a hacer la primera gráfica de dispersión en la que vamos a comparar la esperanza de vida contra el score de felicidad. Entonces, abrimos nuestros datos y en Google Sheets este ejercicio va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a seleccionar las variables que vamos a comparar, presionando la tecla Control o Command en caso de que estés en Mac, y compararemos la esperanza de vida contra el puntaje de felicidad. Iremos a insertar, gráfico,
Y si te das cuenta, automáticamente Google Sheets me va a graficar el gráfico de dispersión. En caso de que estés en Excel, el proceso es básicamente lo mismo, solo que quizá tengas que cambiar el tipo de gráfico. Entonces, podemos notar que tenemos una cierta fuerza en nuestros valores y podríamos dibujar una línea de tendencia aquí, ¿cierto? Lo bueno es que en las herramientas de hojas de cálculo, nosotros no tenemos que hacer manualmente otra línea. Podemos irnos directamente a personalizar, serie, y en esta parte del menú podremos agregar la línea de tendencia. Podríamos inferir que existe una tendencia positiva y que nuestra línea de regresión es una línea recta. En este curso no te voy a hablar acerca del coeficiente R cuadrado. Ese es para cursos más avanzados. Lo único que quiero que te quedes es que el coeficiente indica qué tan parecidos o no están los valores. Si el coeficiente vale 1 o menos 1, significa que sí existe una línea de regresión muy fuerte. Si toma valores cercanos al 0, es que no hay relación alguna. Dentro de Sheets podemos agregar ese valor como R cuadrado. Y podemos ver que básicamente es un 0.6, que no es ni nada parecido ni completamente parecido. Pero bueno, eso lo verás en otro curso y espero que sigas aprendiendo de estadística. Ahora, vamos a realizar otra segunda gráfica para que esto te quede muchísimo más dentro de tu mente. Voy a cerrar el menú, voy a acomodar mi gráfica y vamos a realizar el segundo gráfico de dispersión para comparar la generosidad de la gente del país contra su nivel de felicidad. De igual forma, selecciono las columnas que voy a utilizar, la generosidad y el puntaje de felicidad con Control o Command y clic. Me voy a insertar, gráfico, y automáticamente tenemos nuestro gráfico de dispersión. Podríamos inferir directamente que quizá no encontremos una línea de tendencia, pero apoyémonos de la hoja de cálculo. Vamos a personalizar, serie, y creamos nuestra línea de tendencia. Veamos nuestro coeficiente. Si te das cuenta, para este gráfico específico no hay relación alguna, ya que nuestro coeficiente dio 0. Y bueno, creo que era bastante obvio, ¿cierto? Voy a acomodar mi gráfica y espero que te haya quedado un poquito más claro de cómo usar las hojas de cálculo para poder generar gráficos de dispersión y poder identificar tendencias dentro de tus datos. Te felicito por haber completado el ejercicio conmigo. Estuvo fácil, ¿no? Te reto ahora a que completes las otras dos gráficas de dispersión que están en el Excel, comparando la percepción de corrupción por país contra su nivel de felicidad y además el apoyo social o los servicios públicos contra el nivel de felicidad. Nos estamos viendo. Oye, ya terminamos el curso. Muchísimas felicidades por completarlo conmigo y también por terminar tu proyecto. Quizá te puedas sentir un poquito abrumado, ¿cierto? No te apures, estoy muy confiada en que ahora tienes los conocimientos y sabes usar las herramientas para poder continuar en tu camino a volverte un máster en la estadística y la probabilidad. Quizá me digas, bueno, ¿y ahora cómo puedo aplicar todos los poderes que adquirí? No te preocupes. Platzi cuenta con cursos en estadística, descriptiva e inferencial que te recomiendo muchísimo. Son muy buenos. Pero además, este curso también te va a ayudar a potencializar otros cursos que te interese tomar. Mis sugerencias son el análisis de datos, las finanzas, el marketing, los negocios o las ciencias exactas. Te doy muchísimos aplausos virtuales por haberme acompañado en este camino. Me dio muchísimo gusto ser tu profesora. Espero que termines tu examen para que cuentes con tu certificado. Cuéntame en los comentarios con qué vas a seguir aprendiendo y además te espero en mis redes sociales para que platiquemos. Estoy muy feliz de haberte acompañado y te deseo el mayor éxito en tu camino del aprendizaje.